Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Un bromista escribió: el matrimonio se parece a la Divina Comedia. La Divina Comedia, obra del poeta Dante, comienza hablando del infierno, sigue hablando del purgatorio y termina en el cielo. Pero este bromista dice, con el matrimonio sucede al revés. Comienzan con un cielo, su luna de miel, van bajando al purgatorio y terminan en un infierno. Hermanos, es cierto que esta es una broma, pero lastimosamente en muchos casos es una realidad. Muchos en su casa, en su familia, están viviendo un infierno. ¿Qué pasó? La primera familia comenzó con la bendición de Dios. Hijos, vengan, los voy a bendecir. Pero el Señor, como Padre bondadoso, fue muy claro y les dijo: hijos, este es el camino de la bendición aquí. Este es el camino de la maldición. No vayan por ahí, hijos. No vayan por el camino del árbol de la ciencia del bien y del mal. No vayan por ahí, hijos. El Señor les dijo lo siguiente, en el libro del Deuteronomio les dijo: en este día les voy a elegir, les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les he mandado. El Señor fue muy claro. Hijos, aquí está la bendición, aquí el camino recto y ahí está la maldición. Somos nosotros los que escogemos la maldición. El Señor maldijo a la serpiente, el diablo, pero al ser humano no lo maldice el Señor. Somos nosotros los que escogemos ese camino y tantas veces lo hacemos y por eso se sufre tanto en el hogar, porque han escogido el camino que no es de Dios, el camino de la maldición. Los primeros seres humanos también, dice, hablaban con Dios todos los días. Hablar con Dios quiere decir rezar, orar. Pero después resulta que se les metió el espíritu del mal, porque el espíritu del mal puede atacarnos, pero solo entra donde le abren las puertas. Si no se le abre la puerta, no puede entrar. El Señor nos dio poder contra él, pero somos tan descuidados muchas veces que le damos entrada. ¿Por qué? Porque diablo quiere decir engañador. El Apocalipsis lo presenta como un dragón rojo de 7 cabezas. Tiene mucha inteligencia y 10 cuernos, tiene mucho poder. Pero también a nosotros nos da el poder de Dios. Ahora nos da a elegir. Hijos, les doy a elegir entre bendición y maldición. Por este camino hay bendición, en este hay maldición. Somos nosotros los que escogemos la maldición y la bendición también. El Señor nos quiere felices, pero no somos muñecos, autómatas, que nos dirija a control remoto. No, nos dio la libertad. Podemos ir por el camino de la maldición o el camino de la bendición. Vean el caso de un profeta. Si era profeta, era devoto, conocía la Escritura, se llamaba Jonás. Pero él no quiso ir por el camino de Dios y más bien huyó del camino que Dios le indicaba. Entonces, expresamente la Biblia dice que Dios provocó una tremenda tormenta y todos los marineros estaban asustados y hasta que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y por eso lo van a echar al mar. Y cuando cae al mar,
una ballena lo traga y en ese momento Jonás comienza a clamar a Dios y a pedir perdón y Dios misericordioso hace que la ballena lo vomite en la playa. O sea, aquel sintió todo el poder del mal que se venía encima. Él había escogido el camino del mal. Cuando se arrepintió el Señor tuvo misericordia y le dio oportunidad. Hermanos, somos nosotros los que escogemos el camino del bien o del mal. Y el Señor es tan bueno que nos manda tormentas, no para destruirnos, sino para ayudarnos a salir del mal. El Señor no quería destruir a Jonás, quería salvar a Jonás. A veces el Señor tiene que servirse de tormentas para que entendamos que vamos por el camino de la perdición. Podemos ir a la perdición eterna ahí. Así este caso es muy interesante. Lo mismo, estimados hermanos, David, un hombre muy inteligente, muy bueno, pero se le acercó la serpiente del mal también y lo venció y cayó en adulterio. Ya no podía ser feliz, ya no podía tener la bendición de Dios porque fue por el camino de la maldición. Y en su Salmo 32, David dice: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Aquel hombre sentía la mano de Dios encima que le pesaba. Por eso en momentos de angustia los fieles te invocarán y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Es la experiencia de David y debe ser la experiencia de nosotros. Cuando hemos ido por otro camino, resulta que vienen tormentas. Es que el Señor quiere salvarnos. El Señor no quiere que perezcamos. David lo reconoció muy bien, pero te confesé mi pecado y entonces regresó la bendición, regresó la alegría. En su familia, ¿qué es lo que usted siente? ¿Bendición o maldición? Quisiera recordarle el caso de Babel. Los de Babel eran personas que tenían mucho ingenio y tenían mucho dinero. Y cuando se encontraron muy bien, dijeron: vamos a construir una torre altísima que lleve hasta las nubes. Y comenzaron a construir su torre. ¿Y qué es lo que indica aquí? Que ellos tenían tanto dinero, se encontraban tan bien que se olvidaron de Dios. Y entonces de pronto resulta que ya no se entienden, se pelean entre ellos, tienen que distanciarse y la torre quedó inconclusa. Para mí esta no es una leyenda, para mí es una realidad que constato continuamente. Muchas personas les va muy bien, se enfocan en sus cosas materiales, tener un buen carro, una buena casa, placeres, viajes. Dios es un desconocido. Cuando se dan cuenta, han escogido el camino de la maldición. Y entonces Babel quiere decir confusión. Confusión es la que hay en tantos hogares, padres e hijos. Es que ahí no está la bendición de Dios. En un tiempo el Señor les concedió prosperidad, pero la prosperidad sirvió para que su corazón se endureciera y se olvidaron de Dios. Por eso en la Biblia dice: mira, tú tu casa la puedes construir sobre la roca y va a estar firme, o la puedes construir sobre la arena y se va a caer al primer temblor. Construir sobre la arena parece ridículo y sin embargo muchos han construido su casa sobre la arena. Se ve muy bonita la casa, bien pintada, muy bien diseñada, pero no tiene la base. Y como siempre hay tormentas y temblores y terremotos, se viene abajo. Y cada uno debería preguntarse: ¿y en este momento mi casa sobre qué la tengo fundamentada? ¿Sobre la arena movediza de los principios del mundo? El mundo les dice: ¿quieres ser tú feliz? Entonces mucho dinero,
mucho placer, mucho poder. Y muchos tienen todo eso. Las clínicas de los psiquiatras están llenas de personas que tienen mucho poder y mucho dinero y son infelices. La Divina Comedia comenzaron muy bien, luna de miel, bajaron al purgatorio y ahora están en un infierno. ¿Por qué? Porque van por el camino que no es de Dios y el Señor se los advirtió, bendición o maldición. Y cada uno debe preguntarse, bueno, ¿y yo tengo camino de bendición o tengo camino de maldición? Hermanos, no hay que confiarse. A veces uno ha pasado una época muy bien, pero se va descuidando. Por ejemplo, en la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, todas fueron invitadas a un gran banquete. Tenían que llevar su lámpara encendida. Pero resulta que el novio tardó en llegar, se descuidaron, se durmieron y cuando se despertaron las lámparas estaban apagadas. Pero las vírgenes prudentes habían llevado aceite de repuesto, inmediatamente encendieron sus lámparas. Las otras, por ir a buscar aceite de repuesto, cuando llegaron ya estaba cerrada la puerta. En ese tiempo había un momento en que se cerraba la puerta y ya no podía entrar ningún invitado. Hermanos, resulta que en nuestra vida hay que estar renovando continuamente el aceite de nuestra lámpara. El espíritu del mal continuamente está soplando para apagarla. Pero si nosotros renovamos el aceite, esa mecha está bien y no se va a apagar. Y usted debe preguntarse, ¿y en este momento está encendida la lámpara de Dios en mi vida, en mi familia? A muchos se les está apagando. Gracias a Dios no se les ha apagado todo, pero ya está la amenaza, ya está la emergencia. El profeta Ezequiel tuvo una visión rara. Vio un campo lleno de huesos secos y el Señor le dijo algo más raro todavía: profeta, háblales a los huesos. Y el profeta obediente comenzó a hablarles. Y los huesos apenas se movían un poquito. Y el Señor le dijo: profeta, invoca al Ruaj. Ruaj es el nombre hebreo del Espíritu Santo. Invoca al Ruaj. Hermanos, el Espíritu Santo es el que cuando se mete en nuestra vida nos ayuda para que se encienda la lámpara. Invoca al Ruaj. Aquel estaba yendo muy mal, invoca al Ruaj. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él primero los va a convencer de lo malo. Lo primero que hace el Espíritu Santo: mire, esto no está bien, esto te trae maldición. Y después los va a ir llevando a toda la verdad de Dios. Les va a hablar de mí. El Espíritu Santo es para hablarnos de Jesús. Y entonces se nos mete la palabra, nos llega la fe en el Señor y entonces tenemos el poder para luchar contra el mal que se ha metido en nuestra vida. Así es que invoca al Ruaj, es el Espíritu Santo el que debe ser invocado para que todos esos huesos secos se pongan de pie y formen el ejército de Dios. Es imposible seguir con esos huesos secos. Es posible que en su casa haya un montón de huesos secos, falte la vitalidad, el gozo del Señor. San Pablo a su discípulo Timoteo le decía: dichoso tú, Timoteo, que desde niño conoces las Escrituras, que te pueden guiar por el camino perfecto, ese camino perfecto que da bienaventuranza, que trae la bendición de Dios. Pero, estimados hermanos, una triste realidad. En muchas casas, la Biblia es con una maceta más. Llega la persona: qué flor tan bonita. Llega: qué bonita su Biblia, la trajimos de España, está empastada en cuero, con cantos dorados, pero si uno la ve nunca la han hojeado. Está muy limpita. La Biblia debe estar manchada, subrayada y orada.
Pero eso no es lo que pasa en muchos. Tienen la Biblia como una maceta de adorno, nada más. Es por medio de la Biblia que el Señor nos habla. Y cuando necesitamos un ramalazo de reprensión, lo encontramos ahí. Y cuando necesitamos consolación, el Señor nos habla por medio de su palabra. La Biblia no es para oírla en la lectura del día domingo en la iglesia. La Biblia es para tenerla lo más cerca posible, junto a su cama, en la mesa. En todos lados debe estar la Biblia porque siempre necesitamos que el Señor nos hable. Y cuando Él nos habla, se enciende una luz en medio de la oscuridad. Y a veces nos duele mucho porque dice esa espada de doble filo que se mete hasta lo profundo y me hace ver mi realidad. Yo me creía otra cosa, pero Dios me hace ver, aquí está tu problema, aquí está tu problema. Tienes que sacar eso malo, y sacar eso malo no es tan fácil. Su casa está construida sobre la roca de la palabra de Dios o sobre la arena movediza de los criterios del mundo. Hay muchos terremotos, hay muchos temblores, debemos de estar muy atentos para eso. La palabra de Dios no nos debe faltar, pero la palabra de Dios es para comerse. Comer el pan de vida, comerse a Jesús espiritualmente. Por eso Él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman, beban, cómanme, aprópiense de lo que yo soy. Esa es la gran bendición. San Juan nos cuenta el caso que él asistió a una fiesta de casamiento. Y en esta fiesta de casamiento habían invitado también a Jesús y a la Virgen María. Y hubo un momento en que ya no tenían vino y para ellos el vino era lo esencial de una fiesta, que no duraba 1 o 2 horas, sino 5 días. Y de pronto cuando la Virgen María, que andaba ayudando como mujer hacendosa de mesa en mesa, vio que faltaba vino, ella corrió donde Jesús, hijo, no tienen vino. Y fue el caso de que el Señor le dice, mamá, ¿por qué me dices esto? Pero la Virgen María llamó a los sirvientes y les dijo, hagan lo que Él les diga. Y Jesús les dijo algo muy raro, llenen de agua las tinajas. Cualquiera podría decir, ridículo, agua ya en montones, necesitamos vino, pero esa agua se convierte en vino. Hermanos, esto es muy importante. ¿A qué matrimonio no le ha faltado el vino de la felicidad en algún momento? Es posible que en este momento a su matrimonio le esté faltando ese vino de la felicidad. Es posible que solo hay agua. Se le terminó el vino de la alegría, del gozo, de la confianza. Pero usted puede llamar a Jesús. Lo malo es que no hay cómo llamarlo porque no lo tienen en la casa. Jesús es un ausente. Tal vez lo tienen en un cuadrito, pero no lo tienen en el corazón. Para muchos Jesús es ausente, solo para los momentos de emergencia nada más. Si en su caso está faltando el vino de la comprensión entre esposo y esposa, si hay problemas con los hijos, con la salud, con la economía, si está Jesús en su casa, Él no los va a dejar así nomás. Pero nos ayuda mucho tener a la Virgen María, Madre bondadosa, que pasó por todos esos problemas que puede pasar cualquier matrimonio. Ella ruega ante Jesús y tiene un poder grandísimo. Piensen ustedes lo que pasó en Caná de Galilea. Ella le suplicó y todavía Jesús le dice, mamá, ¿por qué me dices esto? Jesús no había hecho ningún milagro, pero la Virgen María, compasiva por la situación desastrosa de aquella familia, intercedió y miren, hizo el primer milagro. ¿Tiene usted a la Virgen María en su casa para que le ayude en la oración, para que lo lleve a Jesús, para que ruegue por usted? El Salmo 128 de la Biblia podría decirse el Salmo de la familia. Dice el Salmo 28, feliz tú que temes al Señor y sigues sus caminos, comerás de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
Aquí dice, feliz tú, pero pone una condición. Feliz tú si temes al Señor y sigues sus caminos. Temer al Señor aquí no quiere decir tenerle miedo a Dios. La Biblia nunca enseña miedo a Dios. Enseña temor de Dios, que quiere decir, temo ofender a ese Padre tan bueno. No, uy, Dios, no, temo ofenderlo, es tan bueno conmigo. Es el temor. Si temes al Señor y sigues sus caminos, porque Jesús dice, no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en el cielo. El Señor nos dice, por aquí, por ahí hay maldición, hijo, por aquí. Y si nosotros seguimos la voz del diablo, no, por ahí sí es más bonito, ahí te va a ir bien. El día de hoy, estimado hermano, usted pregúntese, ¿hay bendición en mi casa o hay maldición? Dios no ha mandado la maldición a su casa. Si hay maldición, usted la escogió. Nosotros somos los que escogemos la bendición o la maldición. Y el Señor a sus hijos los quiere con bendición. Bendición no quiere decir superabundancia de dinero. Alguien puede tener tal vez carestía y ser feliz. Y el otro puede ser millonario y puede ser un infeliz. El día de hoy, entonces, día de la familia, que cada papá como San José vele por su familia. San José, un hombre eminentemente espiritual, sabio y trabajador. La Virgen María, ni se diga, la llena de gracia. Entonces, que Jesús que esté en medio. Lo clásico de la Sagrada Familia, que en medio está Jesús. Que Jesús esté en medio de su casa. Él es la luz del mundo. Si usted está pasando por momentos de maldición, ¿qué le hizo David? Lo primero que él dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día. Pero te invoqué y entonces cambiaron las cosas. El Señor le da la oportunidad de que cambien las cosas. En esta misa del día domingo, pídale al Señor. Domingo es el día de la familia. Es el día que la familia va a la iglesia y en primer lugar escucha la palabra de Dios para que le venga la fe. Y en segundo lugar se come a Jesús, el cuerpo y la sangre. Quiere tenerlo dentro con fortaleza y está ayudado de la Virgen María. Estimado hermano, le deseo que el Salmo 128 sea para usted este día y que nunca le falte. Feliz tú que temes al Señor y sigues sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso y te irá bien. Tu mujer como una vid cargada de uvas. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición suya que teme al Señor. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.